Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar de estos playoffs de ascenso a Primera División. El Real Oviedo vuelve a Primera 24 años después. Enhorabuena a todo el equipo Carballón. Es un logro fantástico para el Real Oviedo. Desde 2001 no está en Primera. Yo nací en 2001, no he visto al Real Oviedo en Primera División y la verdad me alegro por los asturianos porque han pasado mucho. De estos 24 años solo han estado 8 en Segunda División, 12 en Segunda B, 4 en Tercera. Han rozado la desaparición, deudas, jugar en Tercera en campos pues de puro barro, que les meta 4 el filial de su eterno rival, el Real Sporting. Bueno, pues tener miles de dificultades, que les quieran fundar otro club como el Astur para enterrar su pasión, pero el Oviedo siempre fue irreductible. Y bueno, pues como Asturias fue irreductible en su vida con la historia de Don Pelayo en la Edad Media, en esa lucha contra la invasión árabe de España, el Real Oviedo se ha mantenido también en la lucha y 24 años después ha resurgido y está en Primera División, uno de los históricos de nuestro fútbol. Vamos a comentar un poco el partido, lo que fue, las cosas más destacadas y luego también vamos a hablar un poquito de esos playoffs de ascenso a Segunda División donde Andorra y Real Sociedad B acompañan a Ceuta y a Cultural Leonesa a Segunda. El choque ante el Club Deportivo Mirandés, un Mirandés que venía de ganar 1-0 en la ida en Andúba, en un partido que estuvo muy entretenido, en el que falló un penalti el Oviedo. Empezó muy bien el partido el Club Deportivo Mirandés, con un gol de Panicelli, en este caso, en el minuto 16 de partido. Y bueno, pues el Mirandés que estaba en un buen momento, el Real Oviedo quizás algo presionado, el Tartiere a reventar, 30.000 personas, el Tartiere, bueno, pues siendo una absoluta caldera. Consiguió empatar antes del descanso Santi Cazorla de penalti en el minuto 39, un penalti que es bastante claro. Y luego en la segunda parte marcó Ilias Chaira en el minuto 52. Un gol ahí en un rechace, consigue hacerlo bien en este caso Ilias Chaira y es un gol fundamental. El Mirandés generó ocasiones, el Mirandés estuvo en ciertos momentos pues apretando mucho al Real Oviedo, también honor al Mirandés que ha hecho una temporada brillante, Alessio Vicci ha llevado a un nivel espectacular al Club Deportivo Mirandés durante toda la temporada. Yo vi a Alessio Lichi entrenar en el Cerrú en Portollano, aquí a media horita de donde vivo, en el equipo de mi pueblo, y lo vi con el filial de Levante, en Segunda Federación, empató a cero y allí también empatamos a cero, la Ciudad Deportiva de Levante. O sea, Alessio Lichi no fue capaz de ganar al Calvo Sotelo, como pequeña anécdota, y mira, ha estado a puntito de subir al Mirandés a Primera División y el año que viene seguramente esté en Osasuna entrenando en Primera y me parece un pedazo de entrenador. Ilias Cheira, como decía, metió el segundo, vio la roja en el banquillo Postigo por protestas, nos fuimos a la prórroga, Portillo hizo el tercero, golazo, golazo por toda la escuadra. El Mirandés tuvo ocasiones para incluso meter el 2-2 antes de la prórroga y ascender a primera, pero no pudo ser así. Golazo de Portillo, tremendo lo de Portillo que lleva 5 ascensos a primera división. Espectacular lo de Portillo. Si quieres subir a primera, tienes que firmar a Portillo. Getafe, Leganés, Betis, Real Oviedo, creo que Almería, espectacular lo de Portillo. Y luego, bueno, pues el partido en que el Oviedo lo tuvo más o menos controlado en la prórroga, expulsaron a David Costas y a Aguiluz en una tangana y al final todo hecho para que el Oviedo ascienda a Primera División y vuelva a estar en Primera 24 años después. Enhorabuena a los carballones porque es un gran, gran triunfo. Y bueno, vamos a comentar un poquito lo que fue el ascenso a segunda. El Andorra que ganó 0-1 en Ponferrada, en el Toralín, después del 1-1 de la ida para ascender a segunda división. Vuelve el equipo presidido por Gerard Piqué a la categoría de plata del fútbol español. Partido en el que pasó de todo, empezó bastante mejor la Ponferradina, creo que hizo una muy buena primera parte, el equipo local. Pero luego poco a poco el Andorra fue cogiendo pozo en el partido, mandó un balón al arquero Álvaro Martín, la jugada del penalti para el del Lautaro de León, falla el uruguayo, la para Andrés Prieto, pero en el rechace Lautaro de León hace el gol, le anulan un gol a Borja Valle por fuera de juego, bastante claro, al jugador de la Ponce, y luego, bueno, pues al final resistió el Andorra, se llevó la victoria y está en segunda división. También mérito para el Andorra, que ha hecho una temporada sólida, y una pena por la Ponferradina, porque creo que también ha hecho una buena temporada, y me habría gustado ver ese derbi contra la Cultural Leonesa
en segunda división. Y bueno, pues la Real Sociedad B que ha acabado ascendiendo también a segunda. Vuelve el filial Donostierra 2 temporadas después. Siempre un equipo con buena cantera y otra vez el Nastic que se queda a las puertas. Ya se quedó de forma cruel a las puertas de segunda el año pasado con esa derrota ante el Málaga en el último minuto, con un golazo tremendo de Antoñito Cordero. Y bueno, pues hoy después de perder 1-3 en la ida, ha hecho un buen partido el Nastic, ha forzado la prórroga con los goles de Jaume Jardí en un centro lateral y de Joan Oriol de penalti, pero luego la prórroga no ha podido ganar y en un penalti también bastante claro, la Real ha conseguido recortar por medio de Markel Gibelalde y ascender de categoría. Buen trabajo del filial Donostierra, que vuelve a estar en el fútbol profesional y bueno, aunque yo no soy muy partidario de filiales, pero también a veces yo creo que es una forma muy buena para que los chavales compitan en fútbol profesional o fútbol cerca de ser profesional y para que se testen contra jugadores de mucha entidad. Creo que luego pasa que España tiene muy buenos resultados a nivel de cantera. Quizás en ese debate que nunca lo hemos tenido en el canal, algún día lo tendremos, quizás podría proponer como el fútbol alemán, limitar a la tercera categoría, es decir, que un filial no pudiera pasar a la primera red. Pero creo que tampoco está tan mal porque alguno llega a segunda división, pero tampoco es que tengamos 10 filiales en segunda división, lo que probablemente sí podría ser un problema. O sea, buscaría algo intermedio, ni liga de filiales, ni que estén todos al tuntún, pero algo así como ponerles un límite de categoría. Y bueno, luego en los playoffs de ascenso a segunda federación, a destacar, pues, por ejemplo, el Rayo B que sube a segunda federación con un increíble Tieneto, que el año que viene va a estar en el primer equipo. El Real Jaén vuelve a ascender después de mucho tiempo. Enhorabuena al Real Jaén. Casi 12.000 personas en la victoria. Tremenda la victoria ante el Atlético Central de Sevilla y para ascender a Segunda Federación. El filial del Girona también sube tras ganar 0-2 al San Fernando en Canarias. El Beasain asciende de categoría, el equipo vasco. Remontó el Lealtad de Villaviciosa, el equipo asturiano, para volver a Segunda Federación. La Sarriana, que consiguió ganar a Pulpileño, el equipo de Sarria gallego, asciende de categoría. El Porreres Balear, que ganó al Monzón 0-1 para remontar y ganó los penaltis. Curioso lo del portero del Porreres, que ha parado un penalti importante y luego ha metido el decisivo y ha celebrado con una doble pirueta, tremendo. Y luego, bueno, pues el Socuellamos, por lo que me toca, Castellano Manchego asciende a segunda ref. Enhorabuena a los de Jacinto Trillo y a gente que conozco al club, Miguel Serrano, Adri López, jugadores importantes, porque han hecho cosas muy importantes y han hecho un temporadón y suben de categoría muy merecido. Y luego el Burgos B, que eliminó al Castellonense en los penaltis para ascender. Así que más filiales para Segunda Federación. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Lo importante, enhorabuena, sobre todo a los aficionados del Real Oviedo por volver a primera. Y nos vemos en la siguiente. Un placer, adiós.